El gametofito de los antóceros tiene forma principalmente de cinta, su simetría es de forma dorsiventral y dependiendo pues de la forma del meristemo, pues para quien no esté familiarizado con el concepto de meristemo, pues meristemos son células totipotenciales no diferenciadas que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de tejidos. Perdón, aquí hay un problema de... bueno. Qué pena, hay aquí un problema de conexión. Listo. Entonces, retomando, vamos a empezar pues con el gametofito de los antoceros. Este tiene forma dorsiventralmente aplanada, dependiendo de la forma del meristemo de la célula totipotencial que dé origen a sus tejidos. El crecimiento puede ser en dos formas. Cuando la forma de esta célula es hemidiscoide, se da un crecimiento en forma de cinta. Cuando la forma de este meristemo es tetraédrica, se da crecimiento en forma de roseta, como podemos ver en la imagen B. Bueno, si bien los antoceros pueden parecer a nivel morfológico relativamente simples en comparación con los otros linajes, pues a nivel fisiológico y anatómico sí son bastante interesantes y son de hecho un grupo muy atractivo para estudiar biología evolutiva, porque presentan caracteres que antes pues, han llegado a ser considerados que comparten con linajes más basales como las algas carophysias. En este caso pues vemos el pirenoide, que es esta estructura adjunta a los cloroplastos, que el pirenoide es una acumulación de rubisco, pues el rubisco es una sustancia fundamental para la fotosíntesis, y también cuando este pirenoide se tiñe con lugol, pues se encuentra que es positivo para almidón, es decir, que el pirenoide, además de almacenar sustancias fundamentales para la fotosíntesis, también almacena carbohidratos, fruto pues, de este proceso de fotosíntesis. De igual manera, los antoceros presentan una interacción biológica muy interesante con un grupo de cianobacterias conocido como Nostoc. Estas cianobacterias pues, tienen formas filamentosas y por medio de estos filamentos se unen al talo del gametofito y pues empieza aquí una unión simbiótica muy interesante porque el Nostoc, estas cianobacterias son muy eficientes en la fijación de nitrógeno atmosférico. Hay que anotar pues que el nitrógeno atmosférico es un componente bastante abundante en la naturaleza, pero es muy complejo para los organismos vivos poder asimilar este nitrógeno. Entonces, el Nostoc fija este nitrógeno, le da parte de este nitrógeno al gametofito del antocero, y el antocero a cambio, por decirlo de alguna manera, en esta relación simbiótica, le da parte del carbono que produce como fotosíntesis. Entonces, esta es un método muy interesante pues, en el que hay una relación ni de parasitismo ni de ventajas de un organismo sobre otro, sino que pues, los dos se benefician a su manera en esta interacción. Bueno, ahora hablando del esporofito, que pues hace también el grupo de los antoceros un grupo bastante particular, porque en comparación con musgos y hepáticas, el esporofito de los antoceros carece de seta. Este esporofito consta de un pie que une el esporofito con el gametofito. En este pie está un meristemo intercalar, y pues lo interesante de este meristemo es que al estar en esta posición, hace que el crecimiento y el desarrollo del esporofito y de las esporas sea asincrónico, es decir, en el ápice del esporofito, las esporas ya están maduras, y conforme vamos examinando más hacia la base, las esporas van a estar cada vez más inmaduras, va a haber cada vez mayor cantidad de esporas inmaduras, y hasta el punto pues, de que cerca al meristemo las células van a estar indiferenciadas. Entonces, cuando empieza a ocurrir la dehiscencia, se habla de crecimiento asincrónico, porque
las esporas están maduras ya, yendo pues al ambiente, y se están diferenciando las de la base. Bueno, ahora el linaje de las hepáticas, siguiendo pues en orden evolutivo, las hepáticas se dividen en dos grandes grupos, como el profesor Jaime ya les mencionó: las hepáticas talosas, que tienen un cuerpo aplanado con simetría dorsiventral, y las hepáticas foliosas, que pues constan de un eje terete con apéndices foliosos. Entonces, primero, las hepáticas talosas también se dividen en dos grandes grupos. El grupo más basal es conocido como hepáticas talosas complejas. Se habla de complejas porque tienen tejidos diferenciados en su talo. Como podemos ver en la imagen, yéndonos desde la cara ventral hacia la dorsal, en la cara dorsal tenemos rizoides, que son órganos de anclaje del gametofito al sustrato. Después tenemos una capa exclusivamente de parénquima, en la que pues van a almacenarse nutrientes y agua. Hay cámaras airíferas que están conectadas directamente al poro, que pues que entra, pues que comunica estas cámaras airíferas con el ambiente, y hay una capa de tejido fotosintético cubierta por una epidermis, que esta epidermis pues contiene cutícula, que de alguna manera evita la pérdida de agua. Las hepáticas talosas complejas tienen órganos muy particulares que no vamos a ver en los otros linajes de las hepáticas, que son los anteridióforos y los arquegonióforos. Yo pienso pues personalmente que estos anteridióforos y arquegonióforos pues son lo que las hacen como un linaje tan carismático para enseñar en las clases de botánica sobre pues la morfología de las hepáticas. En este caso, el anteridióforo, que es el apéndice que sostiene las anteridios, que son los órganos masculinos, pues tienen esta forma como de sombrilla muy, muy bonita, que las hace pues un tanto atractivas a la vista. Cuando llega una gota de agua y rompe estos anteridios, y estos anteridios, los anterozoides, pues que son las células, los gametos masculinos, salen al ambiente, al aire, en busca de arquegonióforos, que son las estructuras que sostienen los gametos femeninos de estas hepáticas. Aquí lo interesante para hacer notar es que estas estructuras, si bien están alejadas del suelo, pues como por esos pequeños tallos, estas como tal no son haploides, perdón, no son diploides como el esporofito de los antóceros o del resto de hepáticas y musgos. Estas estructuras son haploides. Y aquí la estructura diploide es microscópica, pues aquí podemos ver en la imagen un corte transversal de un esporofito que pues es muy pequeño, está ahí en esta parte amarilla que podemos observar en los arquegonióforos, formando pues ya el esporofito después de la fecundación. El esporofito se forma sin formar una seta, pues porque en este caso no es necesario, porque ya está alejado del suelo. Y pues cuando este esporofito madura, las esporas hacen dehiscencia sin llevar a cabo el proceso pues que ya les voy a mostrar que ocurre en las hepáticas talosas simples y en las hepáticas foliosas. Bueno, las hepáticas talosas complejas también tienen órganos especializados para reproducción asexual. En este caso tenemos estas copas, estos órganos en forma de copas que se llaman conceptáculos, que almacenan en su interior gemas discoides que cuando caen en algún sustrato adecuado para su germinación dan lugar a un organismo genéticamente igual al gametofito parental, por decirlo de alguna manera. Estos conceptáculos son un carácter taxonómico bastante relevante, que nos pueden ayudar a diferenciar géneros o familias. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos un conceptáculo de Marcantia, y en la imagen derecha tenemos unos conceptáculos en forma de luna de unas hepáticas talosas que se llaman
lunularia, pues precisamente haciendo alusión a esta forma tan particular de estos conceptáculos. Ahora yendo a las hepáticas talosas simples, se habla de que son simples porque además de la costa o vena media, no se observa o pues no es evidente un tejido diferenciado como en las hepáticas talosas complejas. Podemos ver una costa que separa dos alas uniestratificadas, la una al lado de la otra, que pueden ser lobuladas, como observamos en la imagen de la izquierda, o no, que es, pues, esta imagen de la izquierda muestra un género de hepáticas llamado sinfiogina, que pues es bastante particular por esas lobulaciones, o como la imagen de la esquina inferior derecha, que muestra una hepática talosa simple con talo no lobulado del género Metzgeria. Si bien, aunque los tejidos no están propiamente diferenciados, estas sí contienen pues, otros tipos de órganos como estas papilas mucilaginíferas que vemos en la esquina inferior izquierda, que contienen, pues, como su nombre lo indica, mucílago. Este mucílago, pues, la función que se le atribuye es evitar la pérdida de agua, que pues eso es básicamente lo que buscan todos los briófitos en general, pues, por su característica poiquilohídrica. Bueno, ahora hablando de las hepáticas foliosas, pues este es el linaje más diverso de todas las hepáticas, presenta aproximadamente el 80% de la diversidad de todo este grupo de organismos. Las hepáticas foliosas pueden ocurrir de dos maneras. Existen de dos filas de hojas, es decir, las hepáticas foliosas pues constan de un eje terete o eje cilíndrico rodeado de dos filas dorsales dos hileras laterales de hojas, las dos filas de hojas son monomórficas, o las hepáticas con tres filas de hojas, las dos filas laterales tienen la misma forma, pero en la cara ventral presentan hojas dimórficas llamadas anfigastros. Bueno, entonces pues esto va a ser un carácter taxonómico bastante importante cuando vamos a separar grupos de hepáticas foliosas. Entonces aquí lo interesante y lo que hace muy característico este linaje de hepáticas foliosas es la diversidad de la forma de sus hojas, porque pues las hojas de las hepáticas foliosas se forman a partir de 2 o 3 o 4 células corticales, pues dependiendo del linaje. Entonces esto va a dar va a dar lugar a hojas, a formas muy variadas. Por ejemplo, pues podemos ver hojas con dos lóbulos, con dos lóbulos muy profundos o cuatro lóbulos, hojas que ya formas también un poco más conservadoras como esta hoja orbicular que vemos en la esquina inferior derecha, o hojas un tanto orbiculares, pero también con inserción bastante asimétrica, y esto pues separa familias. Todas estas hojas están, pues son parte pues de familias que están, pues todos estos linajes están en Colombia. Podemos ver Herbertus, Lepidosia, Tricocolea, Plagioquila y Sisigiela, todos estos géneros están en Colombia. Entonces pues esta diversidad es muy interesante. Al igual que las hepáticas talosas, las hepáticas foliosas también presentan mecanismos especializados de reproducción vegetativa. En este caso, también forman gemas discoides, pero no esta vez en conceptáculos, sino que pues estas gemas pueden estar en el margen de las hojas o a lo largo pues de toda la cara dorsal o ventral de una u otra hoja pues de la hepática en cuestión. Este carácter también es importante para separar especies, ya sea por su presencia o ausencia o por la forma pues, de una u otra gema. Un ejemplo pues bastante particular, bastante característico de hepáticas foliosas es la familia Frulaniaceae, que es muy diversa aquí en Colombia. En Colombia pues se han reportado 42 especies, si mal no estoy, de este género. La familia Frulaniaceae solamente presenta un género en Colombia, que es el género Frulania. Lo interesante pues del género Frulania es que tiene tres filas de hojas. Las dos filas dorsales presentan pues estos sacos acuíferos
que vemos en la imagen de la derecha, pues que les da como cierto encanto, y también tienen anfigastros bífidos. El otro género, pues, muy interesante, a mí personalmente me gusta mucho, pues es el que estoy trabajando actualmente, es el género Plagioquila, de la familia Plagioquilaceae. Este género, pues, de esta familia es el único que se presenta en Colombia y las plagioquilas pueden presentar 2 filas de hojas o 3 filas de hojas. No es, pues, como lo más común observar en ellas anfigastros, pero, pues, varias especies sí presentan pues la tercera fila de hojas anfigastro. Bueno, también tenemos, bueno, quería mostrarles más que todo esta imagen de la familia Legeniaceae y Tricocoleaceae, ambas presentes en Colombia, porque pues si bien son dos formas pues muy diferentes, en Legeniaceae es muy evidente las 3 filas de hojas, las 2 en la cara dorsal y la fila de hojas de la cara ventral, pues Tricocoleaceae también presenta estas 3 filas de hojas, 2 en la cara dorsal y una en la ventral, pero como estas formas son tan lobuladas, pues da esta forma que pues a mí personalmente me recuerda como a un escobillón, o sí, se ve bastante peluda por decirlo de alguna manera, y de hecho a eso hace alusión su nombre, tricos, que significa pelos. Bueno, algo también muy interesante de las hepáticas foliosas es que habitan sustratos no tan comunes para otros linajes de plantas, que son las hojas de las angiospermas. Las hepáticas epífilas son bastante diversas pues aquí en Colombia, principalmente la familia Legeniaceae es la que presenta más especies de hepáticas epífilas, pero pues también podemos encontrar algunas hepáticas talosas simples, incluso uno que otro musgo está pues presente el sustrato epífilo, pero pues lo más común es encontrar hepáticas epífilas dentro del linaje de las hepáticas foliosas. Bueno, aquí pues algo bastante consistente entre las hepáticas talosas simples y las hepáticas foliosas es el desarrollo del esporofito, que también va a ser una diferencia fundamental entre el linaje de las hepáticas y el linaje de los musgos. En este caso, tenemos que cuando ocurre la fecundación del arquegonio, las hojas que rodean el arquegonio comienzan a modificarse y forman esta estructura de la izquierda llamada perianto. Pues entiéndase que perianto no es un nombre, pues digamos que de lo más adecuado, porque el perianto también se refiere al cáliz y a la corola de las flores, pues, y el perianto de las plantas vasculares es tejido diploide, lógicamente, pero en este caso, pues, el perianto, este nombre se le puso a esta parte de las hepáticas cuando todavía no se sabía que su cuerpo, que esta estructura no era diploide, sino ploide. Entonces, pues, este nombre lo conservamos, pero hay que tener en cuenta, pues, que hay que ser un poco cuidadosos a la hora de usar estas palabras. Entonces, bueno, cuando ocurre la fecundación, se desarrolla el perianto y dentro del perianto se empieza a desarrollar la cápsula y se empiezan a desarrollar y a diferenciar las esporas. Como podemos ver pues en la segunda imagen, cuando la cápsula ya está completamente desarrollada es que empieza la seta a desarrollarse. La seta pues que es esta especie de apéndice también diploide que separa la cápsula llena de esporas del sustrato del suelo. Esta seta se empieza a desarrollar exclusivamente por elongación celular. La elongación celular ocurre cuando el gametofito inyecta agua a las células de la seta y estas empiezan a alargarse. Un detalle muy interesante pues, de esta elongación de la seta es que como no ocurre ningún proceso de división celular, estas células pueden llegar a alargarse hasta 20 veces su tamaño original. En la naturaleza no existe ninguna otra célula que tenga una capacidad tan grande de alargarse, entonces pues este es como uno de los récords que las hepáticas, digamos que es uno de los récords que ellas se merecen, las células que tienen mayor capacidad de elongación en toda la naturaleza. En la imagen de la derecha ya podemos ver el esporofito maduro, como Jaime les mencionó, se abre a partir de 4 valvas y como estos pelitos que vemos ahí son eláteres, que son células diploides que pueden ser de 1 o 2 espirales.
Bueno, estos eláteres son unicelulares en el caso de las hepáticas, y pues los eláteres presentan movimientos higroscópicos, es decir, pues se mueven en función de la concentración del agua del medio. Entonces lo que hacen estos eláteres es ayudar a que la dehiscencia de las esporas sea más explosiva. Pues aquí vemos una foto bastante impresionante de un esporofito maduro de una hepática foliosa que se llama Fosombronia, que pues como podemos ver esa seta es bastante larga, y recordemos que en este proceso de elongación no hubo en ningún momento división celular. Yo les quiero mostrar un video en el que pues este proceso es más gráfico. Podemos ver la elongación de las setas de este mismo género, Fosombronia, una hepática talosa simple. La elongación ocurre por inyección de agua y ahí empiezan a abrirse las cápsulas. Este proceso, pues este video es una captura de 6 horas, de un lapso de tiempo de 6 horas. Pues entonces vemos que el crecimiento de la seta y la dehiscencia de las esporas pues no ocurre como en tanto tiempo. Pues no es un proceso de días ni de años como de pronto uno a primera vista podría creer. Ahora, pues yéndonos al último linaje, el linaje más derivado del grupo de los briófitos, hablamos de los musgos. Esta imagen es de un musgo sobre una hoja, un musgo, podría decirse que epífilo, pues no es lo más común encontrarlos, pero quería mostrárselos. Lo encontré precisamente en la reserva natural de aquí del Jardín Botánico de Medellín, que queda en Jardín. Pues esta reserva se llama El Centello. Quería compartirles este musgo tan particular, un musgo epífilo. Entonces los musgos se dividen también en dos grandes grupos, los musgos acrocárpicos, que presentan el esporofito en el ápice del gametofito. Esto pues va a influir notablemente en su crecimiento, porque los musgos acrocárpicos, al ver interrumpido su crecimiento por el esporofito, pues no van a ramificarse o se ramifican muy poco, entonces forman estos céspedes y es más fácil diferenciar un individuo de otro. Y esto pues influye bastante en la formación de los hábitos que ya Jaime los mencionó anteriormente. Los musgos acrocárpicos por lo general forman cojines o céspedes. Uno no va a ver esteras de musgos acrocárpicos o musgos acrocárpicos péndulos, pues es muchísimo más complicado en vista de que el crecimiento ramificado no es uno de sus atributos. A diferencia de los musgos pleurocárpicos, en los musgos pleurocárpicos el esporofito se forma en la zona lateral de la rama, entonces pues como el crecimiento de este no se ve interrumpido por el arquegonio y por el desarrollo del esporofito, pues vamos a ver que los musgos pleurocárpicos pueden formar tapetes mucho más vastos, y pues van a ser arquitectónicamente mucho más complejos que los musgos acrocárpicos, aunque pues cada uno de estos linajes, los acrocárpicos y los pleurocárpicos, presentan pues su complejidad particular. Los musgos también, al igual que las hepáticas, pueden presentar filotaxia dística, es decir, 2 filas de hojas alrededor de un eje cilíndrico, pero pues es bastante importante notar que en este caso los musgos de filotaxia dística presentan un nervio medio o costa, tejido pues que no se presenta en ningún momento en las hepáticas. Entonces, bueno, además del esporofito que lo diferencia de las hepáticas, también, al igual que las hepáticas, pueden presentar 3 filas de hojas, 2 en la cara ventral, perdón, 2 filas en la cara dorsal y 1 en la cara ventral, como en el caso de este bello musgo del género Hypopterygium. Aquí pues en Colombia tenemos solamente una especie, Hypopterygium tamarisi, lamentablemente, pues porque este musgo es precioso. Y también pues del género Rhacopilum, el género Rhacopilum que presenta pues esta otra fila de hojas, pero en la cara dorsal. También los musgos pueden tener 4 filas de hojas, ya sea monomórficas como en Nekeropsis, pues en la familia Nekeraceae, que les da este aspecto complanado,
u hojas dimórficas, como en este musgo de la familia del Herpodiaceae llamado pues Solsiella viseriata. También pues su filotaxia ya, a diferencia de las hepáticas, puede ser espiralada, es decir, cantidad de, bueno, no hay filas organizadas alrededor del eje terete. Esto pues es único, esta filotaxia es única de los musgos, no lo vamos a ver pues en las hepáticas, y hace bastante simple separar los musgos que tienen este atributo del resto de grupos. También, a diferencia pues, de las hepáticas, si bien sus formas no son tan profundamente lobuladas, las hojas pueden tener tejidos muchísimo más diferenciados, como por ejemplo vemos este corte transversal de un nervio medio en el que vemos células guía bastante grandes en comparación a células esteroides con paredes celulares muy gruesas pues, que sirven de sostén, o en una misma hoja ver células vacías y células fotosintéticas como vemos en la imagen de arriba a la derecha, o células alares infladas pues como para el almacenamiento de agua, e incluso en el margen podemos ver células diferenciadas con respecto a las células del resto de la hoja, ya sea pues siendo más alargadas o presentando dientes, como en el caso de la imagen inferior derecha. También pues hay casos de dimorfismo celular muy marcado, como en el caso de Sphagnum o de Leucorium, en el que vemos células vacías completamente que sostienen células con cloroplastos y con capacidad fotosintética, o lamelas, y lamelas pues como en el caso de Polytrichasia, que son fotosintéticas sobre un nervio medio bastante ancho, en el que se diferencian pues células guías de células esteroides. Los musgos también presentan otras estructuras como rizoides pluricelulares, tomento que está hecho de rizoides, o paráfilos que son apéndices fotosintéticos, todo esto pues ayudando a la retención de agua y a la fotosíntesis, más que todo en el caso de los musgos pleurocárpicos. Bueno, el esporofito es bastante particular, como muy bien Jaime lo mencionó. El esporofito de los musgos presenta una única valva transversal. El esporofito está protegido por una caliptra, que es tejido haploide generado por el arquegonio, pues que es también pues, un método bastante bonito, en mi opinión, de cuidado parental. Se han encontrado estudios que demuestran que la remoción temprana de la caliptra, cuando el esporofito no está maduro, puede conllevar a malformaciones como cápsulas dobles o esporas inviables. También pues tenemos un anillo que une el opérculo, que es la tapa que observamos en el ápice de la cápsula, con el resto de la cápsula. Este anillo une como un velcro a este opérculo, esta tapa con la cápsula. Entonces cuando el opérculo o la tapa se desprenden y ocurre la dehiscencia de las esporas, pues vemos esos dientes, esos anillos de dientes que vemos en la imagen de arriba a la derecha, conocido como peristoma, que presenta pues movimientos higroscópicos, como les mencioné antes, depende del agua, de la disponibilidad del agua, y este peristoma se abre o se cierra en función pues de la disponibilidad de agua en el medio. Entonces, a diferencia de las hepáticas, el esporofito se desarrolla conforme la seta también se va desarrollando. Entonces, la caliptra siempre está protegiendo el esporofito en la medida que la seta va creciendo, y cuando ya el esporofito está maduro, la caliptra se desprende y ocurre pues la dehiscencia de las esporas. Quiero mostrarles esta dehiscencia de las esporas con un video también muy esquemático, muy, muy bien tomado, en el que el anillo se va desprendiendo y el opérculo sale. Y pues ayuda como a la dehiscencia explosiva de las esporas. Aquí podemos observar pues el opérculo, como ya les mostré, el anillo, el peristoma y la urna de la cápsula.
Bueno, me cuentan que por cuestiones de tiempo ya debemos ir acabando aquí. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su atención.